Lectura de la carta del apóstol Santiago. Tengan esto presente, mis queridos hermanos, que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta a la ira, pues la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Por eso, desechen toda inmundicia y la carga del mal que les sobra y acoja con docilidad esa palabra que ha sido injertada en ustedes y es capaz de salvar sus vidas. Pongan en práctica la palabra y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos, porque quien oye la palabra y no la pone en práctica, ese se parece al hombre que se miraba la cara en un espejo y apenas se miraba, daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se concentra en una ley perfecta, la de la libertad, y permanece en ella, no como oyente olvidadizo, sino poniéndola en práctica, ese será dichoso al practicarla. Si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, sino que se engaña a sí mismo, su religiosidad está vacía. La religiosidad auténtica es intachable a los ojos de Dios Padre. Es esta, atender a huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse incontaminado del mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí, que aprendimos durante nuestra época de colegio, de bachillerato, a resolver muchos ejercicios de álgebra, de trigonometría, de física? Si nos pidieran hoy que los pudiéramos resolver, a lo mejor ya se nos ha olvidado, ya no tenemos la habilidad para hacerlo. O de pronto, en aquel momento, cuando no nos gustaban las matemáticas, siempre tuvimos dificultades para ello. Porque hay cosas que uno no olvida nunca. En cambio hay otras que aunque intelectualmente las hayamos aprendido, llega el momento en que como que la memoria los borrara. Yo pienso que la razón es muy sencilla. Hay cosas que nosotros, cuando las guardamos en la cabeza porque teóricamente las hemos aprendido y a uno le gustan, uno las integra en su vida. Uno empieza a ejecutarlas, a ponerlas en práctica. Y normalmente esas cosas que uno ha practicado, que uno ha vuelto una costumbre, y subrayo esa palabra, en su vida, son cosas que uno no olvida jamás. A mí me parece que es bastante delicado y peligroso cuando algunas personas hoy, en una mentalidad muchas veces superficial y sin proyección de futuro, evitan las costumbres o le tienen miedo a las costumbres o rechazan las costumbres, las rutinas, dice la gente. Oh, es que es muy peligroso, dicen, es que uno no puede caer en la rutina o uno no puede acostumbrarse a algo. Miren, yo siempre he afirmado que la rutina y la costumbre son aquellas cosas que justamente le permiten a uno poder grabar para siempre en la vida algo. Cuando uno no se acostumbra a hacer algo, sino que uno esporádicamente hace algo, de vez en cuando hace algo, y no vuelve uno costumbre esa acción, no la convierte en un hábito, y al no convertirla en un hábito, no la vuelve uno una virtud. La persona que quiera ser virtuosa en la vida, la que quiera tener virtudes, necesita aprender a realizar acciones buenas, acostumbrarse, convertir en rutina las acciones buenas y hacerlas con tanta frecuencia que al final
ya no tiene ninguna dificultad para hacerlas. Una virtud es eso, la repetición constante de una costumbre buena, de una acción buena. Y por el contrario, el vicio es la repetición constante de un acto malo. Los vicios se arraigan en el corazón cuando uno los repite constantemente. Por eso, para uno dejar un vicio, necesita desacostumbrarse. Si uno se acostumbró, necesita hacer el proceso inverso, como desaprenderlo, desarraigarlo del corazón. La palabra de Dios hoy en la primera lectura, que está tomada de la carta del apóstol Santiago, que fue un discípulo de Jesús, nos dice a nosotros lo siguiente. Dice: hermanos, pongan en práctica la palabra y no se contenten solamente con oírla, engañándose a ustedes mismos. El mismo apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice: si la palabra que se escucha no se pone por obra, no se vuelve una costumbre en su practicidad, no sirve de nada. Por eso Jesús con anticipación había dicho lo siguiente: el que escucha mi palabra y la pone por obra, dos cosas, escuchar y poner por obra. Dice, el que escucha mi palabra y la pone por obra, se parece a aquel hombre que construye su casa sobre roca, que cuando viene la tempestad no se la tumba. Por el contrario, el que escucha la palabra y no la pone por obra, se parece al hombre que construye su casa sobre arena, que cuando viene la tempestad se la tumba. Escuchar y poner por obra. Y Santiago, varios años después que Jesús dijera eso, dice: pongan en práctica la palabra y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos. Porque al final uno puede terminar engañándose diciendo: es que yo escucho siempre la palabra de Dios. Y uno se contenta con declararse un oyente de la palabra de Dios. Santiago dice: si uno se contenta con escuchar la palabra de Dios, pero no la pone por obra, se está engañando. El ejercicio de escuchar la palabra de Dios es permitir que ella se arraigue en el corazón. Y la única forma de arraigarla en el corazón es que el que quiera verdaderamente aprender, oigan bien, aprender la palabra de Dios, tiene que ponerla por obra. Porque si la palabra de Dios se graba solamente en la cabeza de memoria, pero no la ponemos por obra, nos pasa con el ejemplo que yo les ponía al principio, que muchas cosas que nosotros aprendimos de memoria hace años en el colegio, hoy ya no somos capaces de dar cuenta de ella porque las hemos olvidado. ¿Cuáles cosas no olvidamos nosotros del colegio? Aquellas que volvimos prácticas. Es decir, la teoría siempre tiene el peligro de olvidarse. La practicidad es lo que logra que una cosa nunca se olvide. Por eso nosotros siempre ponemos el ejemplo de que una persona que aprende a montar bicicleta nunca lo olvida. Así demoré años en no montar bicicleta. Seguramente que cuando la vuelva a coger necesita adquirir otra vez la habilidad, pero sabe cómo se hace y sabe conservar el equilibrio. Con la palabra de Dios pasa exactamente igual. La palabra de Dios necesita un ejercicio doble. El ser oyentes y el ser practicantes.
para habituarnos, y utilizo la palabra hábito, costumbre, rutina, esa palabra que a veces a ustedes les puede chocar tanto, para habituarnos a que la palabra de Dios ya somos capaces de vivirla con mucha más facilidad. No le tenga miedo a las costumbres, no le tenga miedo al hábito, no le tenga miedo a la rutina. La rutina engendra y fortalece el amor. La rutina, el hábito, la costumbre, el hacer una cosa siempre así como se hace, es lo que hace que se fortalezca una virtud o una costumbre en nuestra vida, una práctica buena en nuestra vida. Si uno es bueno de vez en cuando, pues hace cosas buenas de vez en cuando. Pero el hecho de que uno haga de vez en cuando cosas buenas no lo hace a uno una persona buena. Y yo quiero que ustedes siempre guarden eso y le echen cabeza. Si uno de vez en cuando hace cosas buenas, supóngase que un día, por allá en Navidad, usted dice, voy a comprar regalitos a los niños pobres, en Navidad, una vez al año. Que uno haga una vez al año una cosa buena, no significa que uno es bueno. Para ser bueno hay que repetir constantemente, habitualmente, acostumbradamente, rutinariamente el bien. La gente buena es la que es buena los 365 días del año y no un día al año. Por eso la palabra de Dios solamente se arraiga y se vuelve una buena costumbre en aquellos que no se contentan con ser simplemente oyentes olvidadizos, como lo dice Santiago, sino gente que practica. Ponerse en la tarea de, óyeme, esto que yo he aprendido hoy, ¿cómo lo voy a volver una costumbre en mi vida? Lo voy a arraigar en mi vida para que llegue el momento en que a mí no me cueste ningún trabajo poderlo hacer. Hay gente que cuando hace ayuno por primera vez le cuesta mucho trabajo porque no está acostumbrada. Hay gente que hace ayuno con frecuencia y no le cuesta trabajo porque está acostumbrada. La costumbre es lo que hace que una cosa se vuelva mucho más fácil de hacer. Usted quiere ser una persona buena, haga el bien siempre. Bendito sea el Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.